somos el grupo 11, que está conformado por mi persona, Alfonso Lama, María Angélica Riva, Maribel Andra y Milagro Vivanco. Hoy vamos a hablar sobre qué es un electrocardiograma. El electrocardiograma es un procedimiento indoloro en el cual se van a reflejar las actividades eléctricas del corazón, es decir, es una gráfica de las contracciones cardíacas, que a su vez son infladas por discos metálicos, que son mejor conocidos como electrodos. Su función de estos electrodos es captar, amplificar y almacenar toda la información de estas contracciones cardíacas sobre un papel milimetrado. ¿Qué información ofrece el electrocardiograma? La información que ofrece el electrocardiograma son las fallas que puede presentar este órgano principal, que es el corazón. Segundo, las alteraciones del músculo cardíaco y sus cavidades. ¿Para qué es útil el electrocardiograma? El electrocardiograma es útil para estudiar los latidos del corazón, los posibles daños que se puedan presentar en el corazón, como angina de pecho o infarto. También para el estudio del funcionamiento de dispositivos tanto anatómico como artificial, que son los marcapasos. También se utiliza, es útil antes de una cirugía. En el momento que se le aplica una cirugía al paciente, se le debe proceder un electrocardiograma para ver en qué funcionamiento se encuentra el corazón. Y también para medir las palpitaciones, si son normales, si son lentas o si son de una forma muy rápidamente elevada. También se puede utilizar en el momento de sospecha de infarto, en angina de pecho, también en patologías pulmonares como la embolia pulmonar, y mayormente para un chequeo en pacientes con marcapasos. Siguiente lámina. Como ustedes pueden observar aquí en la imagen, hay tres tipos de electrocardiograma. Como ustedes pueden observar, el de electrocardiograma mejor conocido como el de reposo, que como ustedes pueden ver, está el paciente en una posición de cúbito supina, en una posición inmóvil, para poder sacar un electrocardiograma. Aquí en el segundo tipo de electro es un electrocardiograma de esfuerzo, en el cual donde se coloca al paciente en una caminadora para sacar la frecuencia cardíaca máxima y para observar qué tipo de patología presenta. Aquí se pueden ver los electrodos y el mandito de presión arterial, que aquí se mide la presión diastólica y sistólica que presenta el paciente. Y este es el electrocardiograma de 24 horas, que es mejor conocido como el monitor de Holter, que se coloca, esto es un electrocardiograma portátil en el cual se evalúa la actividad cardíaca del corazón por 24 horas y mayormente se coloca en la parte donde se encuentran las fosas iliadas. Como ustedes pueden observar, cómo se hace la preparación de un electrocardiograma. La duración de este electrocardiograma mayormente dura de 2 a 3 minutos, pero hay una mayor duración en la colocación de los electrodos. El segundo es el ingreso. El ingreso puede ser totalmente ambulatorio. Tercero, es necesario tener compañía, no es necesario, solamente si el paciente lo amerita para sentirse más cómodo al momento de hacerse un electrocardiograma. ¿Qué medicamento necesita? Para esta prueba no se necesita medicamentos previos, solamente los medicamentos que amerita el paciente de cualquier patología que pueda sufrir. En ningún momento afecta ni altera al momento de evaluar esta evaluación. ¿Afecta a embarazadas y lactancia? No afecta para ninguna manera. ¿Qué tipo de vestimenta? Puede ir de cualquier tipo de vestimenta siempre y cuando sea de una forma más fácil para exponer la zona donde se van a colocar los electrodos, como son muñeca, tórax y tobillo. ¿Qué tipo de documento tiene que ir? Pues los tipos de documentos que tiene que llevar al momento que se va a hacer un electrocardiograma son los exámenes previos que se ha hecho anteriormente, para así sacar un diagnóstico diferencial o determinar qué tipo de patología está padeciendo el paciente o qué tipo de patología se refleja en el momento que se hace el electrocardiograma. Comida, no hace falta hacer ayuno, puede venir el paciente desayunado, no afecta en ningún momento, puede también almorzado, tampoco afecta ni altera al momento de hacer este procedimiento. ¿Qué procedimientos se deben llevar a cabo para hacerse un electrocardiograma? Primero que todo, hay que hacer un lavado clínico de las manos. Segundo, colocar al paciente en una posición de cúbito supino. El paciente debe estar en un estado calmado para llevar a cabo bien este electrocardiograma y que no se altere.
En algunas ocasiones se deben utilizar objetos distractores para que se sienten en un estado calmado, puede ser golosina, chupeta, etcétera. También es importante que esté en una fase inmóvil, especialmente en pacientes neonatos. Descubrir la zona. ¿Cuáles son las zonas que se deben descubrir? Muñeca, tobillo y tórax para colocarse los electrodos adecuadamente. Limpiar la zona. Las zonas se deben limpiar con alcohol de 70 grados para disminuir la adherencia eléctrica. Colocar los electrodos apropiados según la edad del paciente, puede ser ventosas o parches. Uno de los procedimientos más importantes son la colocación de los electrodos y derivados. Como ustedes pueden ver aquí en esta imagen llamativa de un cuerpo anatómico, aquí les voy a explicar en qué lugar exacto se debe colocar los electrodos periféricos. Como ustedes pueden ver aquí, el electrodo amarillo se debe colocar en la muñeca izquierda, el electrodo rojo en la muñeca derecha, el electrodo verde se debe colocar en el tobillo izquierdo y el electrodo negro en el tobillo derecho. Estos tres electrodos que ustedes ven aquí de colores son para determinar los derivados. Como ustedes pueden observar aquí, de la muñeca derecha, que es el electrodo rojo, a la muñeca izquierda, que es el electrodo amarillo, se determina el derivado de 1. De la muñeca derecha hacia el tobillo izquierdo se determina el derivado de 2. Y de muñeca izquierda a tobillo izquierdo se determina de 3, y por lo tanto el electrodo negro queda totalmente neutro. Aquí en esta otra imagen se puede observar con detallada determinación dónde van las 6 precordiales. Como ustedes pueden observar aquí, lo que es B1, B2 deben estar en el cuarto espacio intercostal, en el borde external. La diferencia es que B1 va en el derecho y B2 va en el izquierdo. Mientras tanto que B3 está entre entre B2 y B4. Lo que es B4 y B5 va en el mismo espacio, que es el espacio intercostal izquierdo, con la diferencia que B4 va con la línea clavicular media y B5 va con la línea axilar anterior, que estos espacios son los espacios intercostal izquierdo, mientras que B6 se encuentra en el sexto espacio intercostal izquierdo en la línea media axilar. Igual se podría colocar de la misma manera en el lado derecho. Como ustedes pueden observar aquí, lo que es el electrodo B1, B2, estos electrodos en los registros QRS se consideran negativos. ¿Por qué se consideran negativos? Porque se acerca a la base y se aleja hacia la punta del corazón, mientras lo que es B4, B5, B6 son registros QRS positivos porque se acerca a la punta del corazón y se aleja hacia la base. Continuando con el ciclo cardíaco, les voy a explicar lo siguiente. La onda P es la despolarización de las aurículas, ¿verdad? Comenzando en este segmento con el nodo sinusal. Luego tenemos este segmento que es el retraso fisiológico del nódulo auriculoventricular. Luego pasa la despolarización de los ventrículos, donde la conducción pasa a las fibras de Purkinje y genera el segmento QRS. Tenemos este segmento que es la contracción de los ventrículos, y finalmente la onda T es producto de la repolarización de los ventrículos. Pasos para que un electrocardiograma sea bien tomado. En primer lugar tenemos fecha y hora. Esto se utiliza para, por ejemplo, si a un paciente se le necesita tomar varios electrocardiogramas, saber en qué fecha y a qué hora fue tomado uno para su repetición. Luego tenemos las 12 derivaciones. Para que un electrocardiograma sea bien tomado es necesario las 12 derivaciones, sin ningún artefacto, es decir, nada que altere el electrocardiograma. Electrodos bien puestos. Para saber esto necesitamos dos técnicas, que son las siguientes. El primer paso para saber si un electrodo está puesto es revisar si ABR está negativo. Como podemos observar, sí lo está.
Entonces, el segundo paso sería que D2, que es este que tenemos acá, sea igual a la suma de D1 y D3. ¿Cómo vamos a hacer esto? En cada cuadro del electrocardiograma podemos observar unos cuadros más pequeños y dentro de estos unos cuadros más pequeñitos. Estos son los que vamos a utilizar para poder calcular si un electrodo está bien puesto. Contaremos los cuadros de D2. Ya yo los conté y son 11 cuadros. Procederemos a contar los de D1 y ya contados por mi parte son 7 y en D3 tenemos 4, lo cual sería un total de 11 cuadros. Esto nos diría que está correcto que la suma de D3 y D1 es igual a D2. Quiere decir que los electrodos están bien puestos. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es normal entre 60 y 100 latidos por minuto. Existen dos formas de sacar la frecuencia cardíaca, esta y esta, que procederemos a explicar. Okay, nos vamos a ubicar en la primera R de D2 y vamos a contar hasta la segunda R los cuadros grandes. Ok, entonces hay 1, 2, 3, 4 y 2 cuadritos chiquitos. Tenemos 4 grandes y 2 chiquitos. Los chiquitos, como valen 0.2, se multiplican y daría 4. 2 por 2, 4. Entonces es 4 por 4 entre 300, que es el total del tiempo, que son los minutos completos. Y esto nos daría un total de 68 latidos por minuto. Entonces, ya tendríamos la primera frecuencia cardíaca. ¿Me puedes dar un poquito de eso? Sí, mi amor, agarra. En el caso de que tuviéramos un electrocardiograma como el siguiente, que la onda R no es consecutiva, o sea, no es constante, entonces realizaríamos el siguiente paso para sacar la frecuencia cardíaca. Agarramos la primera R de la derivada continua, agarramos la primera R y contamos a partir de ella 30 cuadritos, que se ubicaría por acá. De esos 30 cuadritos vamos a contar cuántas R's hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto lo multiplicaremos por 10. Siempre se va a multiplicar por 10. Esto quiere decir que nuestra frecuencia cardíaca es de 70 latidos por minuto. Claro que en el otro electrocardiograma se puede aplicar la misma técnica. Yo la apliqué y me dio 70. Como es una diferencia mínima, se pueden aplicar cualquiera de las dos fórmulas. Ritmo cardíaco. Esto nos define si tiene un ritmo sinusal o no. Los pasos a seguir para saber la clase de ritmo es, en primer lugar, la frecuencia. No es que ella nos va a ayudar a definir el ritmo, pero sí nos va a decir si el electrocardiograma está normal o está alterado. La frecuencia tiene que estar entre 60 y 100, como ya habíamos explicado anteriormente. Si está mayor a 100, como 120, sería taquicardia sinusal, y si está menor a 60 sería bradicardia sinusal. Luego tenemos que la onda P siempre tiene que estar presente en el electrocardiograma. La onda P negativa en ABR y en B1 o isodifásica. La onda P siempre es seguida del segmento, el complejo QRS. También el intervalo RM tiene que ser constante y
el intervalo PR tiene que estar, tiene que ser, como les explico, tiene que estar constante también. Y esto lo descifraremos o lo averiguaremos en la siguiente diapositiva. Como ya mencionamos anteriormente, vamos a poner en práctica cada uno de los tips para saber el ritmo de un electrocardiograma. Primero, ya tenemos la frecuencia que la calculamos anteriormente, que es de 70 latidos por minuto. Luego vamos a ver que todas las ondas P estén, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. En casi todas se encuentra la onda P. Luego que la onda P negativa esté en ABR, vemos ABR y está negativa. Vemos B1 y está negativa. Luego, todas las ondas P están seguidas de un QRS, de un complejo QRS como vimos anteriormente. Y las RR son constantes. ¿Cómo sabemos si son constantes? Como hicimos anteriormente, que contamos de R a la otra R cuántos cuadritos hay. Por ejemplo, si contamos de esta a esta, hay 4 cuadritos y medio. Y de esta a esta, hay 4 cuadritos y medio. Eso quiere decir que RR es constante. Luego tenemos lo que es el intervalo PR normal. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo vamos a saber esto? Agarraremos la derivada continua, que es ABF, y vamos a agarrar por acá, por este lado, vamos a contar cuántos cuadritos hay de la onda P a la R. Lo que podemos contar, lo que yo veo, es que hay 3 cuadritos. Esto quiere decir que está normal porque varía, o sea, su normalidad está entre 3 a 5 cuadritos. Eje eléctrico es la dirección del vector total resultante de la despolarización. Si escuchamos este concepto, obviamente vamos a quedar en el aire, no lo vamos a entender, pero ya se los explico. Cuando las células están en reposo, ellas se encuentran en negativo. La conducción que genera el nódulo sinusal es llevado hasta estas células y se abren canales donde entran iones mayormente de calcio y de sodio. Esta conducción llega a casi todas ellas al mismo tiempo, lo que genera que se vayan poniendo en positivas. La energía tiene un sentido y las derivaciones lo que hace es que la capta y la dibuja para saber en qué dirección va. Si se acerca va a marcar positivo y si se aleja va a ser negativo. Existen 2 técnicas para saber el eje eléctrico. La primera es la isodifásica. ¿Qué queremos decir con isodifásica? Es cuando la onda puede ser negativa y positiva al mismo tiempo. Y la buscaremos en el electrocardiograma. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí está la isodifásica en ABL. Como podemos observar, primero es positiva y luego es negativa. Entonces, nos ubicamos en el eje de coordenadas. ABL se encuentra en este lado. Si es isodifásica y la conducción viene desde esta zona, quiere decir que entonces se acerca, pero se vuelve a alejar, lo cual genera una perpendicular a ABL. ¿Cuál sería la perpendicular de ABL? Sería de 2. ¿Cómo saber si de 2 se dirige hacia 60 grados positivos o 120 grados negativos? Bueno, nos ubicamos de nuevo en el electrocardiograma y revisamos si de 2 está negativo o positivo. Y como podemos observar, está positivo, lo cual nos dice que su eje es de 60 grados. En otro caso, como este, que no hay isodifásica, agarramos 2 derivaciones y
las que formen, o sea, vamos a agarrar D1 y ABF, que son las que van a formar el plano cartesiano, como tenemos aquí, donde podemos observar que arriba es negativo y abajo es positivo. ¿Qué vamos a hacer? Ok, situándonos en el electrocardiograma, vamos a observar que aquí está ABL. En ABL vamos a contar los cuadritos pequeños desde donde comienza desde donde comienza el complejo QRS. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cuadritos tenemos en ABL. Luego pasamos a D1 y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos también 7 cuadritos. Ubicándonos en el plano cartesiano, lo que vamos a hacer es que vamos a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego que tenemos esto, lo que vamos a hacer es que vamos a unir los dos extremos. Y desde el punto 0 vamos a unirlo. Lo que si nos ubicamos en el eje de coordenadas, genera también genera la misma línea que en la anterior, lo cual sería una perpendicular y nos diría que se dirige hacia 60, hacia D2. O sea, lo que nos indica que sería D2. ¿Cómo saber si es positivo o negativo? Como realizamos en el anterior. Nos fijamos si D2 es negativo o positivo y sabremos hacia dónde se dirige. Nos situamos en el electrocardiograma y podemos observar que D2 es positivo. Quiere decir que su eje es de 60 grados. La radiografía de tórax, comúnmente conocida como placa de tórax, es uno de los exámenes diagnósticos por rayos X más comúnmente realizados. La radiografía de tórax nos permite observar anormalidades que no son detectadas en las historias clínicas, examen físico y examen de laboratorio. Aun cuando el diagnóstico no puede ser establecido con la radiografía, esto reduce las posibilidades de diagnóstico y nos orienta a procedimientos a seguir. ¿Cómo realizar la radiografía de tórax? La prueba se realiza sin ropa en la zona explorar, de pie frente al equipo de rayos X. Se necesita llenar los pulmones de aire y mantenerlo al momento de realizar la radiografía. Actualmente se toman dos imágenes, una de frente al equipo y otra de lado. El tiempo de exposición a la radiografía debe ser breve, no mayor de 4 segundos, a una distancia de foco plática de 1.50 a 1.80 metros. Una radiografía es de buena calidad cuando tiene mínima distorsión, es decir, poca deformidad, contorno y líneas claras, con densidad y contraste suficiente para definir la imagen. Vamos a hablar en una radiografía de tórax. El estudio de radiografía de tórax requiere el conocimiento preciso de las características estructurales de la piel, tejido celular, subcutáneo, músculos, elementos óseos y el contenido del tórax, las cuales los más importantes son los músculos como el esternocleidomastoideo, los pectorales, las costillas, la clavícula, las mamas, la tráquea, el callado aórtico, la silueta cardíaca, el diafragma, la cámara gástrica, arterias pulmonares y el emitórax derecho e izquierdo. Valoración de técnica de una radiografía de tórax. La orientación de variación de técnica se basa en los datos que existen para la colocación correcta de la placa. Existen algunas bases de parámetros como son la identificación, donde la radiografía debe estar identificada en el borde superior derecho con su nombre,
apellido, sexo, edad, fecha, hora y lugar donde fue tomada la radiografía. Cámara elástica, colocada en el borde inferior del hemidiafragma a 2 centímetros de distancia o menos. Si es mayor, se debe a un derrame, acceso o entre otros. Callado aórtico, sobresale al borde izquierdo del mediastino. La silueta cardíaca se encuentra en todo el centro del tórax con tendencia hacia la izquierda, a excepción de la dextrocardia o la transposición de las vísceras. Contenido. Nos referimos a toda la estructura torácica, incluyendo las partes blandas que deben estar contenidas en la radiografía. Centralización. La radiografía debe estar bien centrada, la cual tomamos como guía la distancia del extremo externo de la clavícula al borde lateral del cuerpo vertebral, donde se proyecta, y ambas deben ser iguales. Penetración. Se dice que una radiografía está bien penetrada cuando existe un buen contraste de las diferentes estructuras, pero también se dice que una radiografía está bien penetrada cuando a través de la columna de la tráquea se ve la columna dorsal de las primeras 4 vértebras. Cuando esta columna da una mayor extensión para observar, se dice que la radiografía está muy penetrada. Cuando no se observa tan siquiera las primeras 4 vértebras dorsales, se dice que la radiografía está poco penetrada. Posición de la escápula. Esta es excluyente, a menos que exista un defecto de los esqueletos torácicos. Las escápulas no deben proyectarse en los campos pulmonares, a menos que exista una mala colocación de la posición de la radiografía. Inspiración. Y esta debe estar bien inspirada para que las estructuras mediastinales y las imágenes pulmonares sean más referentes a la realidad. La radiografía debe estar bien inspirada y debe aguantar la respiración. Características de la estructura anatómica de un individuo sano. La anatomía define las características, localización y las interacciones de los organismos que forman parte de un individuo sano. El conocimiento de la anatomía normal de un individuo sano nos permite la interpretación de diferentes estudios imagenológicos. La radiografía de postero-anterior y lateral del tórax son estudios complementarios donde podemos ver la evolución de estructuras que se encuentran dentro de la cavidad torácica. El conocimiento de la anatomía normal es un paso para una lectura adecuada de uno de los estudios más solicitados a nivel de la práctica clínica diaria. Radiografía posterior-anterior del tórax. Las principales estructuras anatómicas evaluadas son silueta cardíaca y mediastino. La evaluación del mediastino es complicada por el grado de superposición. Estas estructuras o estas regiones son indispensables a la hora de interpretar, ya que el mediastino es el área donde entran los pulmones y la cual es limitada por la pleura parietal y la visceral. Hilios y vasos pulmonares. Los hilios pulmonares se localizan en el área central y medial de los campos pulmonares y son los que se conectan con los pulmones. Los que observamos acá, estos serían los hilios y van conectados a toda la línea del medio, que sería el mediastino. El diafragma y ángulos costofrénicos. En condiciones normales, el contorno de ambos diafragmas debe identificarse sin dificultad. La proyección lateral no siempre es fácil diferenciar los diafragmas, ya que el diafragma izquierdo usualmente se
localiza o se dispone más abajo y suele verse una burbuja gástrica inferiormente y su porción anterior se pierde cuando entra en contacto con el corazón. El ángulo costofrénico posterior es el más profundo que el lateral y solamente se ve en la radiografía lateral. Debe verse libre y en condiciones normales. La pared torácica y los tejidos blandos. La radiografía de tórax permite evaluar componentes de la pared torácica como es los músculos, las mamas, las costillas y la cintura escapular, entre otras estructuras. Los segmentos pulmonares. En esta diapositiva observamos los pulmones y vemos cómo se dividen en segmentos. Tenemos el pulmón derecho, consta de 10 segmentos y se divide en 4. El lóbulo superior, donde está el segmento apical, el posterior y el anterior. El lóbulo medio, observamos el segmento lateral y el medial. En los lóbulos inferiores observamos el segmento basal superior, el basal medial, basal anterior, basal lateral y basal posterior. En el pulmón izquierdo lo dividimos en dos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. En el lóbulo inferior encontramos el basal superior, basal anterior, basal lateral y basal posterior. Y en el lóbulo superior observamos los segmentos ápico posterior 2, anterior, lingular superior y licular inferior. Es importante tener en cuenta que en tanto la proyección frontal como en la lateral, los segmentos se superponen unos sobre otros en ambos campos pulmonares, para tratarse de una representación bidimensional hasta tal punto que lóbulos inferiores se elevan hasta el nivel del arco aórtico, e incluso los segmentos superiores de los lóbulos inferiores se alcanzan a proyectar por encima del hilio pulmonar en aspectos más posteriores. Proyección lateral de tórax. La radiografía lateral es la proyección de rutina más complementaria a la postero-anterior para la evaluación torácica. En esta imagen podemos observar cómo el paciente se encuentra de manera lateral. En este estudio se ubica un paciente, como ya lo dije, de manera lateral con el lado izquierdo sobre el chasis, de tal forma que el haz de rayos X atraviesa al paciente desde la derecha hacia la izquierda. Es importante porque evalúa regiones anatómicas específicas con mayor facilidad. La pared interna del tórax está revestida por la pleura parietal, mientras cada lóbulo pulmonar está rodeado de pleura visceral al espacio entre los lóbulos, donde las superficies de pleura visceral entran en contacto y se denominan cisuras interlobales. ¿Cómo se calcula el índice torácico? El índice cardiotorácico se calcula midiendo desde la punta más distal izquierda hasta la parte más externa de la sombra cardíaca derecha y se divide entre el diámetro torácico. En esta radiografía observamos los índices torácicos, son 3. A va desde la silueta cardíaca derecha hasta la línea imaginaria media, que es la columna vertebral. B va desde la línea imaginaria hasta la línea del corazón o el segmento del corazón, que es esta que se ve aquí. Y la C va desde el ángulo costodiafragmático derecho hasta el ángulo izquierdo costodiafragmático.